Saludos mis queridos hermanos y amigos. Razones para orar y dar gracias. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. La primera lección de nuestra escuela sabática para mañana en el repaso de la lección la encontramos en el título del domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Tenemos siempre 5 lecciones. La primera es la coinonía en el Evangelio. Coinonía tiene 2 significados. Significa comunión y también significa compañerismo. Pero esta comunión y este compañerismo es recíproco. En el original involucra una participación compartida. Lo que Pablo está diciendo es que él goza de una amistad y de una comunión compartida con los hermanos. Y de acuerdo a Filipenses capítulo 1, verso 3 hasta el verso 8, el apóstol da 3 razones por la cual esa coinonía existe entre los hermanos, y no solamente los hermanos, sino los hermanos con él y él con los hermanos. De Filipenses, verso 3 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo en todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En este versículo, desde el 3 hasta el 8, en estos versículos, el apóstol nos da 3 razones por las cuales él estaba 100% seguro que entre él y la iglesia de Filipos existía una coinonía cristocéntrica, una coinonía que fluía por la gracia de Jesús, y se expresa en 3 razones. Número 1, los hermanos habían demostrado no solamente con palabras, sino con hechos que amaban al apóstol. No era el apóstol, era el apóstol de ellos. Era el escogido de Dios, que una vez había perseguido a la iglesia, pero que Dios lo escogió en Cristo, y que a partir de ese llamado, mientras él iba a Damasco a perseguir a los cristianos, Dios lo escogió, aunque él en el principio no había sido uno de los 12, pero por la gracia de Dios, Dios lo escogió. Y los hermanos respetaban el ministerio y amaban a Pablo, a tal punto que aún en las prisiones, inclusive enviaron un mensajero para que pudiera visitar a Pablo, llevar alguna despensa y también darle una ofrenda para que él pudiera tener acceso a compras personales. Es decir, los hermanos de Filipos habían dado demostración que amaban a Pablo. Segundo, Pablo oraba por ellos. ¿Por qué Pablo oraba por ellos? Porque los amaba también. Pero Pablo oraba para que ellos pudieran mantener esa coinonía hasta la venida de Jesucristo. Que nada ni nadie pudiera separar la coinonía del amor de Jesús en ellos. Y 3, el sentir de Pablo en la prisión era no un sentir de quejas. Pablo les dice a ellos que el tiempo de él en prisión ha sido una bendición para el Evangelio, porque él ha podido dar testimonio de Jesucristo en la cárcel. Así que en la coinonía en el Evangelio, la comunión, el compañerismo debe ser recíproco, emisor, receptor, receptor y emisor. Y también debe estar fundado en estas tres lecciones que da Pablo, en estas 3 enseñanzas. 1, debemos expresar no solamente con palabras, sino las palabras acompañar las acciones. 2, debemos orar para que eso continúe. Y número 3, siempre Dios va a tornar en bendición, inclusive si hemos llegado a estar presos por causa del Evangelio, porque de esa manera Pablo pudo hablar de Jesucristo, no solamente en la prisión, sino más allá de la prisión. La segunda lección que encontramos es la oración intercesora de Pablo. Para eso leemos Filipenses 1, 9 al 11 y dice así: y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí, en estos versículos, ¿qué es lo que encontramos? La oración intercesora de Pablo. Pablo ora por juicio y discernimiento. Y en estos versículos él menciona 5 elementos importantes para que los hermanos en Cristo pudieran desarrollar un buen juicio y un buen discernimiento. Fíjense, no basta solamente con estar en coinonía. También Pablo ora para que ellos puedan tener juicio y discernimiento. El primer elemento es que el amor entre vosotros debe abundar más para discernir las cosas desde la perspectiva cristiana, para tener una cosmovisión cristiana, lo que nos va a impulsar a ver todo desde el punto de vista cristocéntrico es el amor de Dios en nosotros y el amor de nosotros hacia los hermanos. Número 2, discernimiento. Pablo ora no solo por más amor entre ellos, sino por más discernimiento. Y el discernimiento, de acuerdo a lo que Pablo menciona, es que se desarrolla aprovechando lo correcto, lo que es correcto. Cada vez que nosotros elegimos lo correcto, el discernimiento va aumentando. Cada vez que nosotros entendemos que hacemos el trabajo, todo lo que hacemos es para Dios y no para los hombres, tú escoges la excelencia. Entonces Pablo menciona que si esa es nuestra elección, podemos distinguir el bien y el mal y podemos tener un sentido común de lo que es inmoral y lo que es moral, de acuerdo al discernimiento. Número 3, ser sinceros. El apóstol menciona que otro elemento interesante para un buen juicio y un discernimiento es la sinceridad. Pero para ser sinceros, el apóstol le dice que es la sinceridad nuestra, no es la sinceridad que el mundo quiere reflejar, sino que la sinceridad de un cristiano es reflejar a Jesús, porque Cristo es el sol de justicia. Así que si Cristo es el sol de justicia, lo que yo voy a irradiar son los rayos de ese sol que me ilumina. Cada obra buena que yo hago es por el querer y el hacer por la voluntad de mi Dios. En mí no hay luz, pero Cristo, el sol de justicia, me ilumina y por medio de su justicia yo puedo llevar la luz al mundo. Cada vez que nosotros hablemos de sinceridad, debemos entender que para el apóstol Pablo, en este punto de discernimiento, de juicio, era muy importante reflejar a Jesús, porque en nosotros no hay poder, en nosotros no hay una justicia correcta, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, pero gracias a Jesús podemos reflejar el amor de Jesús y al reflejar el amor actuaremos también en justicia. Número 4, no causar ofensas a través de nuestras palabras. Es preferible orar. Debemos cuidar nuestras palabras, porque a veces con nuestras palabras herimos a personas que hay más sensibles que nosotros. Esto nos pasa a todos. Nos pasa a nosotros los pastores, nos pasa a los ancianos, a todo el mundo. Todos nosotros, sin querer, hemos herido en algún momento a través de las palabras, bien sea por la manera como nos expresamos, como hablamos, porque tenemos cultura, en nuestros pueblos se hablaba con un tono más bajo, un tono más alto, un tono más elevado. Es decir, depende de tu personalidad. Pero no solamente la personalidad juega aquí un detalle importante. O lo que el apóstol menciona es que a veces queriendo hacer el bien, podemos herir también con nuestras palabras. Es preferible orar porque el que cambia es el Espíritu Santo. Pero si nosotros oramos, hay más poder en la oración. Si queremos que la iglesia cambie, quizás a veces no son tantas palabras o reproches de nosotros, sino más recomendaciones en el amor del Señor y en el temor a través de la oración intercesora. Eso es lo que Pablo les dice a los hermanos. Y número 5, alcanzar la justicia divina. Y la justicia divina se alcanza solo a través de los méritos de Jesucristo. El apóstol les invita para que ellos cada día busquen la justicia de Cristo
que es la única que nos va a llevar delante del Padre en el juicio final. Es la única. La justicia de Jesús es lo único que nos va a cubrir a nosotros durante el juicio. El punto número 3 que tenemos es aplicar el discernimiento, un discernimiento espiritual. Para eso leemos Filipenses 1, 12 al 18. Filipenses 1, 12 al 18. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y aún esto yo me gozo y me gozaré aún más. ¿Qué aprendemos de aquí? Bueno, en aplicar el discernimiento espiritual, el apóstol en estos versículos refleja también, y el autor lo comenta, que para aplicar el discernimiento espiritual hay 4 puntos importantes. Número 1, todo Dios lo ha usado para el bien del Evangelio. Eso significa aplicar el discernimiento espiritual. Que todo lo que tú haces, todo lo que pasa, debes entender que Dios está al control de todas las cosas. Y si Dios está al control de todo, y si nosotros hemos encomendado nuestra vida a Dios, entonces todo lo que te va pasando, Dios lo va a usar para el bien del Evangelio. Esa era la visión de Pablo. Es la cosmovisión de Pablo en la cárcel. Entonces Pablo le dice, hermanos, yo estoy aplicando un discernimiento espiritual. No estoy viendo las quejas de lo que me está pasando. Yo estoy observando cómo Dios está usando esta prisión para que se anuncie el Evangelio. Todo lo que Dios ha usado, todo lo que Dios ha permitido, todos mis errores, todos mis defectos, todas mis virtudes, inclusive mi prisión o mis prisiones, Dios lo está usando para el bien del Evangelio. Ese es el discernimiento espiritual que Dios espera que de ahora en adelante nosotros como adventistas cristianos, guardadores del sábado, podamos experimentar, entender que todo Dios lo está usando para el bien del Evangelio. 2. Los hermanos han cobrado ánimo y ahora muchos de los hermanos, a través de mi experiencia, están predicando cuando antes no lo hacían. Algunos hermanos eran muy tímidos, pero han escuchado lo que me ha pasado. Muchos de ellos me recuerdan. Han escuchado cómo estoy sufriendo por Cristo. Y esta mi aflicción ha dado ánimo a muchos que no predicaban y que ahora están predicando. Eso es aplicar el discernimiento espiritual. Pablo no se fija en sus cadenas. Pablo no se fija en sus verdugos. El apóstol se fija ahora en el testimonio de aquellos que están dando al escuchar la historia, al escuchar que él ha sido fiel y que ahora por causa del Evangelio está preso y que ahora hay muchos hermanos que predican el Evangelio gracias al testimonio de Pablo. Número 3. El apóstol menciona que algunos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por envidia. Inclusive muchos que predicaban a Cristo también se gozaban porque veían a Pablo como que Pablo era que Pablo ofendía las tradiciones de los judíos, los judaizantes, y que Pablo estaba llevando gente a la iglesia sin preparación, y que Pablo no guardaba la ley. O sea, tenía enemigos por todas partes. Y él menciona, algunos también predican a Cristo y se gozan que estoy preso.
Otros predican a Cristo no por pelea ni contienda, sino porque de verdad aman y desean la salvación. Pero como sea, de igual manera, el nombre de Cristo es tan poderoso que aún hasta nuestros enemigos usan el nombre de Cristo y Dios los usa a ellos para que la gente conozca de Cristo. O sea, el poder de Jesucristo, el Evangelio de Cristo es tan grande que aún hasta nuestros enemigos que predican y aquellas personas que no comulgan, digamos, tus mismas creencias fundamentales, tus mismas doctrinas y creencias fundamentales adventistas, lo podemos ver desde ese punto de vista haciendo esta aplicación, este discernimiento espiritual, nos recuerda a nosotros como cuando los discípulos pasaron y dijeron, maestro, ellos no están con nosotros y hablan de ti. ¿Por qué no los expulsamos? Porque ellos no te siguen, pero hablan. Y Jesús le dijo, déjenlos quietos. Porque si ellos no están conmigo, pero aunque me nombran, Dios lo está usando para el bien. Déjenlos quietos, porque aún hasta las piedras van a hablar. Entonces, mis hermanos, como sea, bien que la gente predique por envidia, o predique por rabia, o predique, bien como sea, el apóstol, en este discernimiento espiritual, el apóstol ve que de todos modos el nombre de Jesucristo se está predicando, se está anunciando, la gente está conociendo de Cristo, escuchando, y detrás de eso está el Espíritu Santo, como sea, y eso lo alegra. Eso lo alegra. Y número 4, en la lección del día miércoles, los frutos del Evangelio. Ahora vamos a Colosenses. En capítulo número 1, verso 3 al verso 8, vemos los frutos del Evangelio. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo número 8. Dice así. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también a vosotros desde el día en que creísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En este punto, los frutos del Evangelio, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 3 al verso 8, enfatiza el apóstol 3 frutos. Enfatiza, estos son frutos del Evangelio. Número 1, la fe. Número 2, la esperanza. Y número 3, el amor. 3 frutos que no están intrínsecos en nosotros, pero que gracias a la predicación del Evangelio, gracias a la bondad del Evangelio, gracias a las buenas nuevas del Evangelio, el apóstol le dice a los hermanos, todos ustedes que están en la iglesia, ustedes ahora son hombres y mujeres de fe. Ustedes ahora son hombres y mujeres de esperanza. Ahora, gracias a la sangre de Cristo, ustedes son hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Y estos 3 frutos vienen producto de la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, una iglesia que predica el Evangelio y que lo hace con amor, con fervor, es una iglesia que va a tener siempre estos 3 frutos. Un hermano que predica el Evangelio, que quiere salvar a su familia, que les habla de la venida de Cristo, que les habla de la palabra de Cristo, que siempre está hablando de las buenas nuevas, ese hermano va a tener fe, esperanza y amor, porque mientras tú más predicas el Evangelio, estos frutos Dios lo coloca en tu vida. ¿Qué es entonces el Evangelio en sí mismo? El Evangelio en sí mismo produce frutos porque es la palabra de vida. O sea, el Evangelio es la palabra de vida. Y como la palabra de vida tiene poder, produce frutos en los corazones de aquellos que la predican. Lo que el Espíritu Santo utiliza para que los corazones de las personas sean cambiados, sean transformados, es la predicación del Evangelio y es el poder de la palabra de Dios lo que va a hacer que los que escuchan y aceptan a Cristo tengan estos 3 frutos en su vida. Frutos que no son de este mundo, frutos que Dios los da gracias a la predicación del Evangelio.
Así que una iglesia que predica mucho el evangelio es una iglesia que va a multiplicar la fe, la esperanza y el amor. Mientras tú más predicas, mientras tú más usas la palabra de Dios, vas a tener estos tres frutos. Y la última lección de nuestra semana es el poder de la oración. En el versículo 9, 10, 11 y 12 de Colosenses capítulo 1 encontramos la enseñanza del poder de la oración. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la petición especial en la oración de Pablo a los Colosas? Menciona el autor en la pregunta que hace del día jueves. ¿Cuál es la petición especial en la oración de Pablo a los Colosas? Esta es la petición especial. Pablo ora para que los hermanos individualmente y corporativamente puedan hacer la voluntad de Dios. Y de acuerdo a Colosenses en el capítulo número 1, el apóstol traduce hacer la voluntad de Dios como elegir el camino para agradar al Señor. Esa es la traducción que Pablo le da para hacer la voluntad de Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, si los hermanos de Colosas tomaban la decisión de caminar para agradar a Dios, es porque estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios y la iban a hacer, siempre y cuando estuviesen dispuestos, eligieran caminar con Jesucristo, caminar al lado de Cristo, caminar siempre, siempre al lado de Jesús. Caminar para agradar a Dios y no a los hombres. Cuando nosotros tomamos la decisión de caminar este mundo para agradar a Dios y no a los hombres, entonces la voluntad de Dios se va a perfeccionar en nuestra debilidad, en nuestra imperfección. El poder de Dios va a obrar en nosotros, porque ponemos el yo a un lado y el Espíritu de Dios mora en nosotros. El apóstol menciona en estos versículos 4 elementos para caminar con el Señor. Elemento número 1. La fuente principal para caminar con el Señor es la Santa Biblia. El autor menciona el texto Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y la luz a mi camino. Elemento número 2, que menciona el autor, tenemos también el don profético, el espíritu de profecía. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 14, 12, que una de las características del remanente, además de aceptar la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos, es también poder aceptar los consejos que Dios da a través de su mensajero. En el verso número 10 de Apocalipsis 19 nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 19 y el verso número 10, que el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que tenemos nosotros la Biblia, ¿para qué? Para caminar en el Señor. También, además de eso, tenemos también el espíritu de profecía, la luz menor, que nos lleva a la luz mayor, que es la Santa Biblia. Número 3, tenemos también que aceptar que en nuestra vida Dios interviene. Y eso se llama providencia divina. Pablo lo expresa en el capítulo 4 y el verso número 3 a los hermanos, donde les dice que Dios está actuando constantemente a través de su providencia en nuestra vida. Y número 4, reconocer la voz del Espíritu Santo. Isaías 30, 21, el apóstol, el profeta Isaías, le dice a los hermanos israelitas, hermanos, oremos para aceptar la voz del Espíritu Santo, porque si somos humildes, Dios nos va a hablar también a nuestra conciencia, no solamente a través de los escritos,
sino a través de nuestra conciencia, la vocecita del Espíritu Santo, donde Él nos dirá, este es el camino, no te vayas a la derecha ni a la izquierda. Estos 4 elementos nos van a ayudar para que nosotros caminemos para agradar a Dios. Tener siempre la palabra de Dios en nuestros labios. Conocer también cómo la luz menor nos lleva a la luz mayor. Cómo Dios usa el espíritu de profecía para que todos esos consejos nos puedan ayudar a desarrollar una fe y una confianza en las promesas del Señor y tener absoluta seguridad de que Dios dirige esta embarcación. Número 3, debemos aceptar la providencia de Dios. Dios está actuando. Recuerden que Pablo dice, todo lo que me pasa, Dios lo torna para bien. Y número 4, reconocer la voz del Espíritu Santo. Hemos terminado, hermanos, este repaso. Espero que mañana puedas compartir con tus hermanos en tu iglesia. Repasamos. Punto número 1, la coinonía en el Evangelio. Comunión y compañerismo recíproco. Recordando que los hermanos demostraron a Pablo su amor. Pablo oraba por ellos para que siempre esta coinonía existiera. Y lo positivo del Evangelio era que se estaba predicando aún en la prisión. El punto número 2, la oración intercesora de Pablo. Recuerda que Pablo ora por juicio y discernimiento. Y hay 5 elementos. Debe aumentarse el amor entre nosotros. Debemos desarrollar el discernimiento. Debemos ser sinceros. Reflejar a Jesús. Número 4, no causar ofensas con nuestras palabras. Y número 5, alcanzar la justicia de Cristo, que es la única que nos va a mantener en pie ante el trono del Padre Celestial. Lección número 3 que aprendimos, aplicar el discernimiento. Todo lo que Dios usa, lo usa para el bien del Evangelio. Recuerden que Pablo dice que los hermanos han cobrado ánimo al testificar, al saber el testimonio de Pablo. Y como sea, Cristo está siendo predicado. Aplica el discernimiento espiritual. Número 4, los frutos del Espíritu. Tienes la fe, tienes la esperanza y tienes el amor. Y esto gracias a la predicación del Evangelio. Y número 5, el poder de la oración. Pablo oraba para que los hermanos de Colosas pudieran hacer la voluntad de Dios, que es caminar al lado del Señor. Y él menciona 4 elementos. El autor menciona 4 elementos. La Biblia, el Espíritu, profecía, aceptar la providencia de Dios y reconocer la voz del Espíritu Santo. En conclusión, Filipenses 1 y el verso número 6 nos dice así, Filipenses capítulo 1 y el versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Maranat, que el Señor te bendiga.